Hola, buenos días, bienvenidos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios maravilloso, que es Dios bueno, Dios misericordioso. Y en esta serie que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con la vida del profeta Samuel, quiero que recuerde precisamente, que tenga presente, no nada más hoy que es día de predicación, día de escuchar la palabra de Dios, sino en todo momento, que los hombres de Dios en tiempos difíciles, y acuérdese que estoy utilizando el genérico, cosechan lo que siembran. Así es, y eso es lo que estamos viendo y vamos a ver. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te estamos rogando tu bendición. Señor, si tú no nos bendices, este tiempo sería infructuoso. No serviría para nada, pero te ruego en el nombre de Cristo Jesús, tú nos bendigas, toques nuestra mente, toques nuestro corazón, para que nuestras vidas sean realmente conformadas a tu voluntad. En este caso estamos hablando de uno de tus grandes hombres de la fe, que es Samuel, y que nosotros podamos entonces imitarlo a él y todo lo que sucedió alrededor de él, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos comentado que un hombre de Dios en tiempos difíciles no brota así como por generación espontánea. Un hombre de Dios obviamente tiene que ver con la obra que Dios está haciendo en sus corazones, pero también tiene que ver con los ejemplos a su derredor, los más cercanos a quienes esta persona puede ver. Pero también dijimos que a veces nada más lo que necesita es saber que Dios tiene un propósito para su vida, para entonces darle rienda suelta a su fe, a su ánimo, y entonces comenzar a caminar en la dirección de Dios. A Samuel le favorecían varias de estas cosas, porque Samuel, debemos de recordar, sí, fue impulsado por Dios, sí, tenía testimonios a su derredor, pero algo que fue muy importante y yo creo determinante en la vida de Samuel, es que sus padres le sirvieron de testimonio, fueron un fuerte testimonio para la vida de él. Mucho de lo que sabemos de él es porque, fíjese, quedó registrado en su, voy a llamar en parte, autobiografía. Los libros que conocemos con el nombre de Samuel, primero y segundo, no todos fueron escritos por él. Él nada más escribió en el primer libro hasta el capítulo número 25, donde está registrada su muerte. De ahí en adelante, bueno, ahorita no nos vamos a dedicar a hablar sobre quién los escribió, pero lo que sí es que fíjese que es apasionante, porque todo lo que él nos relata, todo lo que él nos cuenta, todo lo que pasó desde antes de su nacimiento, durante su nacimiento y su crecimiento, pues tuvo que haberlo investigado de alguna manera, porque si nosotros nos preguntamos precisamente, oye, ¿y cómo supo todo esto que estaba pasando antes de que él naciera? ¿Cómo es que se dio que él fuera concebido? En fin, todo esto, obviamente él lo preguntó, él investigó y quedó registrado para la posteridad, o sea, para nosotros, porque así es como Dios lo quería. De hecho, Samuel es un profeta escritor. Ahí en el capítulo número 10, en el verso 25, él nos habla de esto. Él escribía lo que Dios le daba para que quedara grabado. Y la Biblia nos enseña, fíjese, porque no vaya a pensar que porque le dije que Samuel investigó, entonces Dios no tuvo nada que ver. Entonces esto es simple y sencillamente el resultado de una investigación. No, no es así. Precisamente, la Biblia nos habla de dos formas en las cuales Dios comunica su palabra, Dios comunica su mensaje, para que nosotros, en los tiempos postreros, lo recibamos sin errores. Estas dos palabras que vamos a analizar ahorita en un momento, tienen una tremenda importancia. Es muy relevante todo lo que estas palabras nos dicen, porque así es como nosotros tenemos la Biblia. Por dos acciones que Dios hace, dos acciones mínimo que Dios hace en los hombres santos, en aquellos que le sirvieron para el propósito de llevar su palabra. La primera palabra tiene que ver con la inspiración, porque Samuel fue inspirado en dos maneras, y vamos a verlas ellas. La palabra inspiración, le decía, la podemos ver la primera
en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 20 y 21. Le voy a leer lo que dice ahí. Dice así: entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios nunca fue traído por voluntad humana. Lo que nos está diciendo, para que lo entendamos de una manera fácil, sencilla, es que lo que se encuentra en la Escritura no tiene nada que ver con la voluntad ni la imaginación de los hombres. Sigue diciendo Pedro, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los que escribieron la Escritura, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le decía aquí la palabra inspiración, que es una de las formas en que Samuel fue inspirado por Dios, viene del griego feró. Esta palabra se puede traducir de varias maneras: impulsado, llevado, guiado. Entonces, muchos de los hombres de Dios lo que hicieron fueron llevados, fueron guiados, empujados por el Espíritu Santo a hacer ciertas cosas para que lo que ellos registraran en la Escritura no tuviera error, no contuviera error. Y así es como Samuel, por el impulso, por la guía del Espíritu Santo, registró esto en la Escritura. Así que podemos imaginarnos a Samuel haciendo preguntas a su madre, porque nosotros mucho de lo que vemos ahí es lo que sucedió con Ana. En el capítulo número 1 vemos mucho de lo que sucedió con Ana, su madre. Y imaginémonos cómo él estaba preguntándole cómo pasaron las cosas, cuáles fueron los acontecimientos previos, qué pensaba ella, qué sentía, en fin, una serie de cosas. Pero otra vez, todo esto controlado por el Espíritu Santo. Así es como nosotros nos enteramos de detalles, como cuando el sumo sacerdote, Elí, pensó que Ana estaba borracha. Y lo que estaba haciendo es que Ana estaba orando. El verso 13 del capítulo 1 nos dice, Ana hablaba en su corazón. O sea, estaba pensando, meditando en las palabras, viendo cómo vaciaba su corazón delante de Dios. Y dice, pero solo movía los labios. O sea, que aquí nosotros podemos ver, como en muchas otras partes de la Escritura, que no es necesario que nosotros expresemos verbalmente lo que queremos hablar a Dios. Dios nos oye aún cuando nosotros estamos pensando, hablando con Él en el pensamiento. Hay gente incluso que está tan débil que ni siquiera puede articular palabras. Y Dios lo sabe y Dios nos oye. Y esto le quedó bien claro a Samuel, porque recuerde que capítulos después, en el capítulo 16, en el verso 7, Él nos dice así, pero Jehová no mira lo que mira el hombre. Nos dice que Jehová mira el corazón. O sea, no son nuestros labios, no es ni siquiera nuestra postura, porque podemos engañar con nuestros labios y podemos engañar con la postura, pero no podemos engañar con la actitud del corazón hacia Dios. Y Dios eso es lo que está viendo, y eso es lo que vio ese día en Ana, cuando Elí la consideraba borracha, pero ella estaba hablando profundamente con Dios. Así que mire qué tremendo. Dios sabe lo que tienes en el corazón, sabe cuándo le mientes, sabe cuándo le hablas en verdad, sabe cuándo lo estás buscando de verdad o cuando solo quieres salirte con un capricho. Entonces, mediante este tipo de revelación, de impulso, de llevar, de guiar, así es como nos enteramos de que Ana sufría mucho porque no tenía hijos, pero no tenía un corazón amargado, no era su egoísmo lo que estaba resaltando, no era un reproche el que estaba haciéndole a Dios ese día que estaba orando, solamente moviendo los labios, sino que había abandonado todo eso porque lo que deseaba era tener un hijo. Pero un hijo que sirviera correctamente a Dios. Recordemos cómo estaba la época en que vivió Ana. La época de los jueces en que la Escritura nos dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Eran jueces, eran sacerdotes, el sacerdocio, la cúpula sacerdotal estaba corrompida. Era mafia sacerdotal lo que había, no eran ministros de Dios.
Entonces ella lo que quería es que eso se corrigiera. Ana es una mujer de Dios y que está pensando en las cosas de Dios no nada más para hoy, sino para tiempo, para años después. Ella está pensando en que alguien debe levantarse para guiar al pueblo de Dios. Y entonces ella se siente capaz de poder criar un hijo al cual enseñar, no solamente con las palabras, sino con el ejemplo, y decirle que Dios está primero que todo. Y eso es lo que Ana le demostraba, porque estaba pidiéndole un hijo que se lo iba a entregar, no que lo iba a conservar, se lo iba a entregar para que le sirviera, dijimos, bueno, dice la Escritura, para siempre. Esta revelación que Dios le da a Samuel, esta investigación, esta guianza, así es como nos enteramos, ¿verdad?, de que este hijo que quería Ana, lo quería entregar para que le sirviera. Y fíjese, yo digo y le repito esto porque piense usted como padre de familia, tiene un hijo y lo que desea es conservarlo y criarlo, ¿verdad?, y verlo crecer. Pero esta mujer puso primero que nada a Dios y su obra. Y lo quería para que sirviera en su obra, otra vez vuelvo a subrayar, de manera correcta. Y que les mostrara al pueblo que estaba ávido de Dios, que necesitaba del Dios vivo y verdadero, no de ese que le enseñaban los corruptos, no soportar todas las explotaciones que hacían los sacerdotes. Y entonces ella se sentía capaz de criar este hijo para su gloria, para la gloria de Dios. Casi por nada, mire, el mundo está como está. Si hubiera más gente con el corazón de Ana de pensar en Dios y su obra, en Dios y el mundo que está tan necesitado, no viviríamos como nosotros vivimos, como nosotros estamos viviendo. En medio de las multitudes nos sentimos solos. El egoísmo y la soberbia son cosa primordial para la gente. La violencia son como el recurso que toman para imponerse en los demás. Eso es lo que está enseñando el mundo. No a despojarse del deseo propio por el bien de los demás. Y Ana nos da un ejemplo de lo que es ceder su derecho por que está primero la obra de Dios. Esa es la primera forma que quise mostrarle, porque no le estoy dando las palabras de inspiración por importancia, no, ambas son importantes. Pero ahora quiero tratar la segunda clase de inspiración, o sea, después de que fue llevado, impulsado por Dios a hacer entrevistas, preguntas, ¿verdad?, a escribir, a empezar a guardar, ¿verdad?, las cosas para poderlas registrar. Bueno, la segunda clase de inspiración la encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, donde Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios, como es inspirada, es útil para todo, pero no quiero que veamos eso, quiero que veamos y se concentre en la palabra inspiración nuevamente. Esta palabra, en este caso, es distinta a la forma de inspiración de la que habló Pedro. Aquí Pablo habla de teopnestos, de inspiración teopnestos, así es como se nos traduce, que significa exhalar. Así que la inspiración de los santos hombres de Dios es porque Dios les habló, son cosas que exhaló de su boca. Eso es lo que está diciéndonos la palabra teopnestos. Así que esta es palabra de Dios salida de la boca de Dios para todos nosotros, salida de haber guiado a sus hombres por el camino correcto para que nosotros tuviéramos la escritura sin errores. Así que podemos ver ahí a Samuel escribiendo aquello que recordó su madre, pero guiado por Dios para que aquellos detalles que se le olvidaron a Ana, imagínese, o sea, yo quiero que se imagine esto, Samuel escribiendo y Dios inspirando en ese momento. Ya investigó, ahora hay que escribir. La palabra inspiración significa esto en este caso. Él fue inspirado
para escribir. Y mientras él está escribiendo, imagínense, entonces recuerda o sabe, Dios pone en su mente y en su corazón cosas que Ana no le dijo, cosas que él no vio, porque no estaba ahí. Así nos relata quizás, fíjese cómo con temor, pero también con fe, se vio siendo entregado al sacerdote Elí. Él estaba muy chiquillo, pero hoy que está adulto y hoy que está registrando la palabra de Dios, quizá recuerda aquel sentimiento que tuvo, aquella emoción que tuvo cuando su madre y su padre fueron y lo entregaron al sacerdote Elí. Así nos relata cómo vio alejarse él a su madre, sabiendo que no lo abandonaba. Ella le había enseñado que lo iba a dejar en las mejores manos, en las manos del Dios vivo y verdadero. Así nos relata cómo la vio venir año con año, trayéndole un regalo hecho por sus propias manos, pero no nada más eso. Obviamente aprovechaba para seguir hablando con este muchacho, con este niño, que sería un tremendo hombre de Dios, para transmitirle su fe, su ánimo. Y ella le decía muy probablemente que ella servía a Dios y que ahora él tenía que servir a Dios. Su pequeña mente fue sembrada con la fe y las oraciones de sus padres, pero sobre todo con el trabajo de su madre, con el sacrificio de una madre. ¿Cómo me gustaría haber visto a Samuel escribiendo estas cosas y ver su emoción y ver sus ojos, cómo estaba siendo impactado con la misma revelación de Dios, con la inspiración que Dios le estaba dando? Y cuando hablo de detalles, fíjese, a lo que me estoy refiriendo es precisamente al capítulo 2, comenzando en el verso 1, donde está registrada la oración de Ana. Porque esa oración, que más bien sería como un canto de alabanza, ahorita va a ver por qué, está llena de detalles muy precisos. Este canto, esta oración está bellamente detallada. Por eso tuvo que haber sido Dios el que, en el Espíritu Santo, el que guió a Samuel a registrar estos versos, le digo, que están tan bellamente detallados. Y en ellos se ve, fíjense, en esta oración, se ve cómo Ana conocía al Dios vivo y verdadero por experiencia, no porque se lo enseñaron, en la escuela dominical los sábados, no porque alguien le platicó simple y sencillamente del Dios que reina en el cielo y que es rey sobre Israel. Ella lo experimentaba todos los días de su vida. Ella sabía de lo que era capaz este Dios grande y maravilloso. Por eso le digo que me hubiera gustado estar viendo cómo escribía estas cosas que su madre experimentó. Nadie le platicó. Ella conocía al Dios vivo y verdadero y Samuel estaba conociéndolo, y para el momento que está registrando esto en la escritura, lo conocía. Conocer al Dios vivo por experiencia. Los corruptos no pueden conocer o no conocen a Dios por experiencia, porque están primero ellos. Los débiles, los que se alejan de Dios, no conocen al Dios vivo por experiencia. Oyen hablar de Él y se aprovechan de lo que oyen hablar de Él. Porque los débiles, en lugar de acercarse a Dios cuando las cosas se ponen difíciles, se alejan. Pero mira, está escribiendo Samuel su autobiografía, como te dije hace rato, y en el capítulo 2, verso 1, dice estas palabras. Y Ana oró. Él pudo haber puesto, hermanos, ahí, y mamá oró. Y esta oración está llena de alabanza, de gozo. Y mamá oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová,
Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Este es el Dios que conoce Ana. Ella sabe que a pesar de la tribulación, que a pesar de haber pasado por el dolor, ahí subyace en la tribulación para los creyentes, subyace abajo está el fundamento del gozo que solamente puede darnos Dios. Porque hay veces que no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, si hemos sido fieles siervos de Dios. Ana quizás así se sentía. Ella no sabía, no entendía por qué ella no podía tener un hijo. Si era una mujer sana, si era una mujer fiel a Dios, era una mujer con fe. Pero abajo de ese dolor está siempre el gozo que nos sustenta, que nos ayuda, que nos guía, que nos dice, Dios sabe lo que estás pasando. Dios no ignora lo que estás viviendo. Sí, no es fácil. A veces no podemos comprenderlo por qué. Pero Dios es el que nos está cuidando, aún en los momentos difíciles. Y mire el lado contrario, ahora que nace Samuel, ahora que va y entrega a Samuel, ahora que levanta esta oración de gozo a Dios, de alabanza a Dios, ahora que ella tuvo a su hijo en sus brazos y lo ha visto crecer poco a poco, ahora que ya está destetado y puede entender sus palabras y lo puede dejar con el sacerdote. Imaginemos el dolor que pudo haber sentido, pero abajo de ese dolor está el gozo. El decir, esto es lo que Dios quiere. Ana es un ejemplo de fe en tiempos difíciles. Ana sabe lo que es estar en ambos lados de la balanza, en el dolor y en el gozo. Y por eso expresa este canto, porque en ese momento ella ya ve con los ojos de la fe a su hijo sirviéndole fielmente a Dios, siendo mejor que todo el montón de sacerdotes corruptos, de toda la mafia pastoral. Ella ve a su hijo y entonces este gozo por dentro, ¿verdad?, que le anima. Y le decía que a veces no entendemos el por qué Dios está permitiendo que en nuestra vida sucedan cosas que nos causan dolor. A veces nos pasa como a Tomás. Pero estoy hablando de Tomás, nuestro gato callejero. Es un gato que ahí en la cuadra vive en varias casas. Todos lo tratamos muy bien, es un gato muy querido. Él se siente querido, se sabe querido. Pero a veces estamos como Tomás. No entendemos que se nos está ayudando. Porque una mañana, cuando salí temprano, lo encontré tirado ahí en el piso, hinchado y quejándose. Estaba muy enfermo. Lo tomé y esperé que abriera el veterinario. Se lo llevé para que lo examinara. Tenía que quedarse una semana para poderle dar el tratamiento. Yo iba por la tarde, noche, a veces, ¿verdad? O sea, no todos los días, pero cuando podía iba y llegaba para ver cómo estaba. Y desde que yo llegaba y escuchaba la camioneta, me dice el veterinario que empezaba a maullar y a acercarse a la puerta de la jaula. Era una jaula grande. Y sí, yo llegaba, ¿verdad? Y me hablaba y digo, perdón, esto de que me hablaba, usted sabe que nos hablan los animalitos, ¿verdad? Y me quedaba un ratito a platicar con él y a tratar de tranquilizarlo, porque todavía había días que se debía quedar. En fin, llegó el día en que me lo entregaron porque ya estaba bien y había que regresarlo entonces a la calle donde nosotros vivimos. Y cuando llegamos, él como quería que lo soltara pronto, pues hasta me arañó. No se me acercó por más de un mes. Él se sentía quizás dañado por mí, abandonado por mí. Quizá no entendió que lo que se le estaba haciendo es ayudar. Disculpe el ejemplo. Quizá alguien se pueda ofender por lo que estoy hablando de las personas y un gato.
Pero hay veces que nosotros no entendemos que lo que Dios está haciendo es tratando de ayudarnos. Dios a veces permite que las cosas sí no sean como nosotros queremos, pero por su palabra sabemos que nunca va a hacer nada que nos dañe, o sea, en contra de nuestro bien. Dios es bueno y misericordioso. Y eso es lo que está diciéndonos Ana. En su canto, en su alabanza, en su oración, eso es lo que nos está diciendo Ana. En el verso 2 del capítulo 2 dice, no hay santo como Jehová. Fíjese nomás los calificativos, no hay santo. O sea, en nada de lo que hace Dios hay una perversión oculta. Hay algo malo oculto. Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Dice, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Es bueno reconocer quién es nuestro Dios y que fuera de Él no hay nadie. Él es el único Dios vivo y verdadero y es bueno, es misericordioso. Siempre está procurando nuestro bien. Es bueno recordar todas estas cosas porque animan nuestra fe. Pero por eso, más bien, el caso de que es refugio, porque es refugio, fíjate, debemos aceptar sus decisiones, porque Él es refugio. Él es nuestro refugio. Debemos aceptar sus decisiones, aunque a veces sean contrarias a nuestros deseos. Porque Él es refugio y porque Él es santo. Ana lo aceptó. Una mujer de Dios en tiempos difíciles lo aceptó y Dios le recompensó por eso. El verso 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Ana reconoce que Dios todo lo sabe, ¿sí? Pero es necesario orar, es bueno orar, porque Dios desea que nosotros hablemos con Él. Él quiere escucharnos, Él quiere oírnos, Él quiere que nosotros vaciemos nuestro corazón, nuestro dolor o nuestro gozo delante de Él, para encontrarse entonces con nosotros y darnos contentamiento. La oración, hermanos, nos prepara para la respuesta, sea sí o sea no, o sea espérate. Nos prepara, por eso quiere que oremos. Cuando Dios nos oye, Él nos ministra. Si no fuera así, no habría razón para orar. Si Dios no nos ministrara, si Dios no hiciera algo en la oración, en el momento de la oración, ¿para qué orar? Pero cuando Dios nos pide que oremos, a pesar de que Él lo sabe todo, es porque empieza a ministrarnos. Ana sigue diciendo, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Entonces, al orar, lo primero que vamos a encontrar si estamos débiles, si estamos temerosos, es fuerza. Dios nos va a dar fuerza. Pablo nos lo dijo muchos años después. Fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza, nos escribió él ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6. Podemos encontrar entonces nuestra fuerza en Dios, en el Dios que todo lo puede. Dios transmite a sus hijos cosas de Él, porque estamos en contacto con Él. Nos transmite fuerza, nos transmite amor, nos transmite vida, nos transmite consuelo. Nos ciñe de poder. Esta palabra de se ciñeron de poder quiere decir que Dios los rodea de poder. Es como un escudo alrededor de ellos. Eso es lo que se refiere cuando nos dice los débiles se ciñeron de poder. Del poder no de ellos, del poder de Dios. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, dice ella, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. No se está refiriendo directamente a ella misma, porque ella en total, o sea, aparte de Samuel, tuvo
5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. O sea, fueron 6 en total. Así que no está diciendo que ella tuvo 7 de ninguna manera. Ella simple y sencillamente nos está diciendo que Dios obra de manera perfecta en aquella persona que le necesita. Porque has de recordar que la enseñanza de la Biblia con respecto a cuando oramos es que Dios da abundantemente. Pablo nos lo dijo de esta manera: cuando Dios da, dice, nos da más allá de lo que podamos, de lo que pidamos y entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Otra vez, no según el poder de nosotros, sino el poder de Dios actuando a favor de nosotros. Si Dios está con nosotros, hermanos, florecemos, nos fortalecemos. En cambio, los que nos han deseado mal, los que nos han hecho mal, languidecen, se debilitan. Los que se alejan de Dios se marchitan. Eso es lo que está diciendo este verso cuando nos habla de la estéril dio a luz 7 y la otra languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Tal es el poder de nuestro Dios, y es bueno recordarlo, que Él es el que da vida y Él es el que la quita. Él es el que en momentos determinados en nuestra vida, cuando llega aquel tiempo de las enfermedades en las que nos sentimos que ya estamos al borde de la tumba, o que nos sentimos tan débiles que sencillamente pensamos que vamos a morir, en ese punto Él puede tocar nuestro cuerpo y levantarnos, tocar nuestro ánimo y levantarnos. Él nos da vida, Él es vida. Nosotros en este cuerpo todos los días estamos muriendo, por muy sanos que estemos. Sabemos que nos dirigimos irremediablemente a la muerte. Por eso la enfermedad, pues, es una señal de la debilidad del cuerpo. Y hay muchas enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, como la enfermedad de hoy. El coronavirus. Pero lo que pedimos es que Dios nos toque, porque Él es vida. Y cuando nos toca, trae vida a nuestro cuerpo. Pero no pensemos nada más en la vida física, sino en la vida espiritual, la vida eterna en Cristo Jesús. Porque un día todos nuestros cuerpos, los cuerpos de todos los creyentes, serán resucitados y serán llevados eternamente al lado de Dios. Y un día los cuerpos de todos aquellos que no quisieron poner su fe en Cristo Jesús también serán resucitados, pero serán lanzados al lago de fuego, lejos de Dios, eternamente. Así que Él tiene el poder para dar vida y para dar la muerte, para mantenernos cerca de Él eternamente o alejados de Él eternamente. No son las religiones, no son los hombres santos según el mundo, no son los poderosos de la tierra los que nos pueden dar vida. De ninguna manera. El poder está en Dios, que es la vida misma. En Juan capítulo 1, en el verso 11 al 13, dice así. Cuando habla del Señor Jesucristo, dice: a lo suyo vino. Él traía un plan, un propósito que hacer. Y dice, y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen le recibieron, a esos les dio poder, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los hijos espirituales de Dios, los cuales nos dice en la Escritura, para que no nos quede duda, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no hay ninguna religión sobre la tierra que nos pueda garantizar nuestra salvación. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No son ningún hombre santo el que nos puede declarar. Un hombre sobre la tierra, por muy santo que sea, no nos puede declarar vivos para la eternidad. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
No son los poderosos de la tierra los que nos pueden garantizar una vida eterna, dice ahí, sino de Dios. Esos nacen espiritualmente por la voluntad de Dios, por el toque de Dios en nuestro corazón. A través de Cristo Jesús es que estamos vivos eternamente. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Ana sigue recordando lo que es la mano poderosa de Dios en la vida de los hombres. Dios bendice y Dios maldice. Él engrandece y Él derrumba. O sea, tiene el poder para hacer cualquiera de las cosas. Prueba de esto que les estoy diciendo está en el siguiente verso. El verso 8 del capítulo 2 dice, Él levanta del polvo al pobre, ese que duerme en el suelo. Él lo puede levantar. Dice, y del muladar, o sea, y del basurero, exalta al menesteroso, al que está necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes, dice. Para hacerlos, fíjese, levanta, exalta para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. No sois muchos nobles, ni muchos poderosos, dijo Pablo, ¿se acuerda? ¿A cuántos Dios nos ha levantado de ahí? Del polvo, del suelo, del basurero. Y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué puede hacer esto Dios? Enseguida dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí, fíjense, esto no es literal, esto es una figura retórica lo que está usando. Es un modismo hebreo. Lo que está diciendo no es que la tierra está asentada sobre 4 columnas o algo por el estilo, no. Lo que está diciendo es que porque Él creó el mundo y Él lo sustenta, Él puede hacer lo que quiere en el mundo porque su creación no lo limita. Él controla todo lo creado. Eso es lo que nos está diciendo Ana en su canto de alabanza a Dios, en su oración a Dios. Él puede hacer, porque puede intervenir en su creación y puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer una diferencia precisamente entre su vida y la vida de los demás, entre su iglesia, Israel y el mundo. Porque Él tiene el poder. Éxodo capítulo 8, verso 22 dice, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, donde vivía su pueblo, donde vivía Israel, donde vivían aquellos esclavos. Yo apartaré de la tierra de Gosén, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Esto le dijo Dios a Faraón. Voy a hacer una diferencia entre mi pueblo y tu pueblo, para que sepas. En el capítulo 9, en el verso 4 del mismo libro de Éxodos dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Otra vez, Dios hace separación entre aquellas pertenencias de su pueblo y las pertenencias de Faraón. En el verso 26 del capítulo 9 del mismo Éxodo dice, y Jehová hará separación entre los ganados, el verso 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Se fija? Granizo en toda la tierra, menos en donde está el pueblo de Dios. Dios puede hacer una separación, y eso es lo que nos enseña Ana. Dios tiene el poder para separar a unos y a otros. Y usted y yo necesitamos que Dios haga eso, sobre todo en nuestro tiempo. Necesitamos, no por presunción, no por soberbia, pero que Dios haga una diferencia
entre todos aquellos que le temen, entre todos aquellos que le respetan y los que no. Que nos ayude, que nos libre. No estamos condenando a nadie, no, pero necesitamos su bendición. Por eso el canto de Ana es esto. Yo le dije, Ana estuvo en los dos lados de la balanza. Sabe lo que es el dolor y sabe lo que es el gozo. Y está recordando que en todo momento Dios siempre está reinando y está controlando. Pero no nada más eso. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 10, dice lo siguiente. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos, los enemigos de Dios, los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con un gran estruendo sobre, fíjese cómo dice, sobre los filisteos. Y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Fíjese lo que dice claramente, están en el campo de la batalla, un ejército enfrente del otro. Y lo que hace Dios es tronar sobre los filisteos. Yo no sé qué pasó en ese momento, pero imagínese usted, los filisteos pensaron que el cielo se estaba cayendo en pedazos, ha explotado, se han de haber tirado al suelo de temor. Y usted sabe, cuando se nos mueve la tierra, cuando hay algo tan raro como una explosión así, imagínese, nos levantamos temblando. Así se levantó el pueblo de los filisteos, temblando. Y obviamente el ejército de Dios vino y tomó la victoria que Dios le estaba dando. El Señor puede hacer una diferencia entre su iglesia, Israel y el mundo. Y ruego a Dios porque la haga en esta contingencia, en nuestros bienes y en nuestras personas, en nuestros trabajos y en nuestros negocios. En el verso 9, cuando Ana sigue orando, alabando a Dios, dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Dios. Si hay algo que Dios aborrece es precisamente la soberbia. El primer pecado que se cometió en el universo, en la creación, fue un pecado de soberbia. Pondré mi trono a la altura del de Dios, dijo el maligno. ¿No es esa, pregunto yo, no es esa la misma actitud que tienen todos los que dicen que no creen en Dios? Pondré mi trono al nivel de Dios. ¿No es esa la misma actitud que tienen todos los que dicen que no necesitan a Dios? Han puesto su trono al nivel de Dios. No es soberbia cuando no queremos sujetarnos a Dios. Hemos puesto nuestro trono al nivel de Dios. Y eso Dios no lo tolera. Porque tarde que temprano hará justicia, hará tronar sobre sus enemigos. Todos aquellos que tienen un trono a la altura de Dios, tarde que temprano serán juzgados. Eso no puede ser entre los creyentes. Termina su oración Ana diciendo: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Atención, porque toda la razón de este salmo, de esta oración, está aquí. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Este canto, esta oración de gozo, de alabanza que Ana elevó a Dios y que el Espíritu Santo está detallando en la mente y el corazón de Samuel para que la registre, fue recordada muchos años después por otra mujer de Dios en tiempos difíciles. Me refiero a María, ¿sí? Cuando aquel ángel de Dios vino y le dijo que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo
Y María aceptó. No fue fácil. A veces yo le he comentado, pues en la iglesia, a los estudiantes les he comentado que a veces somos muy románticos y no aquilatamos, no vemos todo el peso y la grandeza que hubo en los actos de Dios y los hombres. Para Ana no fue fácil entregar su hijo. Para María no fue fácil decir que se haga la voluntad del Señor sobre mí. Porque una hija de familia en esos tiempos, quedar embarazada sin estar casada, pues mira, era literalmente una condena de muerte. Y la apedrearán, dice Deuteronomio 22, verso 21, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. ¿Te fijas? Se necesita fe para poder enfrentar la adversidad, y María la enfrentó. Y recordó, mira, cuando leas Lucas, fíjate en esa parte que a veces nos ponen un letrerito que dice el Magnificat, que es la oración que hace María. María conocía la Escritura, María sabía de la oración de Ana. El Espíritu hace un vínculo entre la oración de Ana y la oración de María muchos años después, porque es una oración que habla del Mesías. Es gracias al Mesías que salimos adelante. No le importó a María enfrentar la adversidad, porque Dios estaba con ella. Ella estaba haciendo lo correcto y Dios estaba con ella. Así, lo mismo es con nosotros cuando en tiempos difíciles nos sometemos a Dios. Debemos de enfrentarlos confiados porque sabemos que Dios está con nosotros. No estamos haciendo nada malo. Pero si Dios nos ha permitido entrar en este campo de batalla, es porque está con nosotros. Y porque lo que Él quiere, el Mesías quiere que nosotros seamos hombres de Dios. Estoy usando el genérico. Hombres y mujeres de Dios. Él está con nosotros. El Mesías es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Este es un salmo, este es un canto, esta es una oración mesiánica. Y el Mesías dijo a través de Isaías en el capítulo 42, verso 16, fíjate, qué cosa. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. No estamos viviendo una época de la cual no sabíamos. ¿Cuántos de nosotros un día concebimos, quizás solamente en la imaginación, que nos iba a tocar vivir un tiempo como este? Yo creo que el 99% no, nunca. Pero el Mesías nos está diciendo: y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por la senda que no habían conocido. Y seguimos extrañados, pero confiados, porque si tú te fijas aquí, dice, y guiaré, y los haré andar. Delante de ellos, dice, cambiaré las tinieblas, este tiempo, en luz. Nos sacará adelante. Y lo escabroso, lo difícil que hemos viviendo, lo cambiaré en llanura. Estas cosas les haré. Eso es lo que dice el Mesías. Pero el verso no termina ahí. El verso termina con otra frase. Y no los desampararé. Estaré ahí con ustedes. El Mesías Salvador que anticipó a Ana es al que nosotros conocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Es el rey de que habla Ana. Es el ungido de Dios. Ella lo anticipó en su oración. El Mesías Salvador es el que María concibió y que recordó el canto de Ana. El Mesías es quien nos dice a nosotros que vivimos en tiempos difíciles que seamos hombres y mujeres de Él, porque no nos va a desamparar. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Déjame concluir, hermano, hermana, familia, amigos. Samuel fue un hombre de Dios en tiempos difíciles, pero no surgió por generación espontánea. Ahí estuvo su madre para ayudarlo a crecer en la fe. Y déjame señalar algo más. Esta mujer de Dios en tiempos difíciles fue recompensada por su esfuerzo. Ya les dije hace un rato que Dios le dio 3 hijos más y 2 mujercitas. Pero dice el capítulo 2, verso 21, donde nos da el número de hermanos que tuvo Samuel, nos dice así: y Samuel crecía delante de Dios. Esta palabra, delante de Dios, quiere decir, era fiel, obedecía, se esforzaba, no era perfecto, pero ahí estaba de pie, delante de Dios. Pues a esta mujer Dios le recompensó y le concedió un hijo como ella quería. Cosechó lo que sembró. Un hombre de Dios, un hombre de fe que guiara a su pueblo, al pueblo de Dios, en el camino correcto, en tiempos difíciles. Siervo de Dios, padre de familia, mamá, papá, debes guiar a tus hijos, a tus ovejas, a las cuales el Señor ha puesto a tu cuidado. Las debes de guiar en el camino correcto, en tiempos difíciles. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Gracias por eso. Gracias por estar, Señor, con nosotros. Es lo que nosotros necesitamos. Podemos prescindir de todo, menos de ti. Te ruego por todos nosotros, Señor, por los que me están oyendo, viendo, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos. Te ruego tu bendición, tu protección. Que en nuestro corazón haya el temor, el respeto por ti. Porque tú tienes el poder sobre todo. Tú lo creaste todo y tú lo sustentas todo. Y nosotros estamos en tu mano. Así nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que estamos en las manos de Dios. Entonces, Señor, seamos bendecidos, seamos protegidos. Te ruego, Padre, que prosperes nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida material. Bendice, Señor, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra casa, Señor, sean prosperados. No importa lo que esté sucediendo en el mundo. Tú no te sujetas a lo que sucede en el mundo. Tú estás por encima de lo que sucede en el mundo. Tú tienes el poder para hacer lo que tú has querido y lo has hecho. Y lo vemos en la Escritura, Señor. Y nos gozamos de verlo, de saberlo. Porque nuestra fe y nuestro ánimo están puestos en ti, Señor. Bendice también, Padre Santo, los diezmos y las ofrendas que mis hermanos traen precisamente por su fe en ti, para que tu obra, Señor, continúe. Porque tú aún no vienes, y mientras tú no vengas, Señor, la iglesia tiene que seguir marchando, tiene que seguir trabajando. Entonces, Padre, que estos diezmos y estas ofrendas sean administradas para tu gloria. Porque aunque tú no has venido, entonces hay mucho trabajo que hacer. Bendito seas tú por siempre en Cristo Jesús. Hermanos, en el nombre de este Dios maravilloso, poderoso, que todo lo puede, que todo lo controla, que todo lo sostiene, que Él lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.